como Dios, queridos misioneros, les damos un saludo y una cordial bienvenida nuevamente a este nuestro programa Católicos del Hoy. Programa que nos sentimos muy felices, como se los hemos repetido en los capítulos anteriores, de poderlo hacer para aprender de nuestra vida cotidiana, para aprender cómo santificarnos en nuestro día a día. Miguel, ¿quién como Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo se aleja? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí nuevamente. Un saludo para todos. Bueno, y como ven, tenemos también un invitado especial. Hemos querido traer a uno de nuestros misionero también de la Misión Vida Católica, y lo hemos invitado a Juan Manuel para que te presentes, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la santidad. Pero, Juan Manuel. Bueno, primeramente muy feliz de estar acá, de que me hayan invitado. Y después de Dios, Nadie como María. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Manuel, llevo en Lazos más o menos 12 años, empecé en Vida Católica, fue mi primer misión, de ahí pasé pues por otras misiones, por grandes aventuras, grandes historias que he tenido en Lazos, y el hijo pródigo volvió a casa, ¿sí? Volví a Vida Católica, contento en esa misión, realmente una misión que tiene muchos proyectos, creo que ya los han hablado aquí un poquito, y más que este programa. Este programa invita a esos proyectos, invita a que nosotros como católicos tenemos que vivir nuestro día a día como se debe, y más el tema que vamos a tratar hoy, ¿cierto? El tema que vamos a tratar frente a los santos, frente a nuestra visión, nuestra misión, que es el cielo. Bueno, y como ya lo han escuchado y les dijimos ahorita, hoy vamos a hablar de la santidad, pero no queremos invitar a unos santos muy especiales, a unos santos que, como ustedes saben, pues la santidad es la perfección en la caridad. La santidad es vivir virtudes en grados heroicos. Y como hemos hablado en los programas anteriores, en el programa anterior que hablamos de la virtud del patriotismo, pues hoy queremos traer a unos santos que vivieron esta virtud, que vivieron su amor a la patria. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy pedimos la presencia de San José, que nos acompaña en este programa. Gran santo que vivió perfectamente su cotidianidad, que vivió todo para Dios, todo lo que hacía, su trabajo, su vida familiar, el cuidado que tuvo por la Virgen María, por Jesús. Le entregamos este programa a Él para que interceda por nosotros, nos enseñe de Él a vivir cada día con más amor a Dios, siendo santos. A ti, San José, te pedimos que nos acompañes. Ayúdanos a aprender de Jesús, de María, de la cotidianidad, que no necesitamos ser santos en lo extraordinario o hacer milagros, sino como tú, vivir ordinariamente, escondidamente también, prudentemente, en lo más pequeño, siendo santos. Ayúdanos a ser como tú, San José. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decíamos ahorita, queremos hablar de muchos santos, hablar de algunos santos que vivieron esta virtud del patriotismo, pero les quiero preguntar a ustedes, pero ustedes nos pueden colaborar también escribiendo ahí en los comentarios qué santos conocen que hayan vivido por amor a la patria, en el servicio de la patria, esta virtud del patriotismo. ¿Ustedes qué santos conocen? ¿De cuáles nos pueden hablar? Esa mirada. Bueno, no, yo por encima he escuchado y leído mucho de Santo Tomás, además que lo han tocado también aquí. Santo Tomás Moro. Sí. Además de mi santa patrona, Santa Juana de Arco. Que por eso estoy aquí, ¿okay? por eso vengo a hablarles a usted. Y Juan Pablo II también me llamó mucho la atención, un santazo que siempre se ha caracterizado por un tema de mostrar la santidad de manera más fácil en las cotidianidades. Bueno, también podríamos hablar, ya hemos hablado del venerable Giorgio Lapira,
del beato Pier Pier Giorgio Giorgio Frassati, bueno, otros santos italianos, también los reyes españoles. Ha habido muchos santos que han sido, pues muchos reyes que han sido santos, gobernantes. San Luis, rey de Francia. Bueno, Muchos entre más. otros. Ustedes que nos ayuden, por favor, ahí en todos sus comentarios. Yo diría que San José María Escrivá Balaguer también. También puede meter. Con toda seguridad. Sí. Bueno, y hoy queremos enfocarnos, hoy queremos aprender y ahondar en la vida de dos grandes santos. Uno de ellos, como les decíamos, y por eso Juan Manuel nos está acompañando, es Santa Juana de Arco. Y el otro es el venerable Giorgio Lapico. Bueno, Juanma, cuéntanos un poco quién era Santa Juana de Arco. Porque, a ver, digamos que uno a veces, yo la he escuchado muchas veces, pero poco sé de ella y quizás uno llega a ver, inclusive hay películas tergiversadas, hay películas que no han sido buenas de la vida de ella, cuando hay otras que sí han sido muy fieles. Pero entonces cuéntanos quién fue ella, o sea, porque puede que muchos de los que están acá viéndonos hayan visto esas películas que les hayan generado una mala imagen de Santa Juana de Arco. ¿Quién fue Santa Juana de Arco? Bueno, primero, Santa Juana de Arco fue una jovencita, murió muy joven, y su proceso pues, de Dios y de conversión inició también de muy niña. Ella empezó a tener unas visiones que se le aparecía Santa Catalina, ¿sí? Le decía pues, que se preparara, que tendrá una gran misión, y será liberar Francia de la guerra que se estaba liberando en ese momento, ¿cierto? En ese momento ella pues, por miedo decidió no aceptar el llamado, pero empezó a crecer y llegó a la juventud, y en ese momento decidió, además de que Santa Catalina sí le dijo, pues en palabras paisas, como bueno, ya es hora, ¿cierto? Ya es momento, y ella dijo sí, vamos a hacerle, y empezó esa lucha por liberar Francia. Se preocupó, cogió la bandera, ¿cierto?, de su país, se caracterizó por ser la doncella de Orleans, una mujer, ¿cierto?, que en ese entonces pues en esa época no se caracterizaba por una mujer estar en las batallas, ¿cierto?, por eso, y fue muy criticada por eso, muy criticada, pero aún así ella fue capitana, ella tuvo una gracia de estado que se encargaba de saber secretos de otras personas que Dios le concebía, para que fuera como más convincente y que supieran que eso es una gracia de Dios, ¿cierto?, que eso viene de voluntad de Dios. A la final, pues, ella logró llevar a cabo muchas batallas, y hubo gente que se puso en contra de ella, porque obviamente no creía a primera, hombre, está hablando con Dios, está hablando con una santa, eso no es convencible, ni tampoco se puede corroborar. Entonces, pues, ¿qué dijeron? Ella es una bruja, la juzgaron, la maltrataron y decidieron condenarla quemándola. A la final, uno de sus soldados, que por cierto tuvo un proceso de conversión en medio de su paso con Juana de Arco, cogió un Cristo del obispo que estaba en ese momento y lo alzó alto, porque fue petición de ella ver a Cristo mientras ella era quemada. Y ella murió feliz por la patria, ¿cierto? Muriendo, defendiendo su bandera, e incluso en Francia se le conoce como un ícono, no solamente desde lo religioso, sino también desde lo cultural. Una héroe, pues héroe de la patria, sí. Heroína de la patria. Una heroína. Inclusive, pues, yo leyendo algo un poquitico de Santa Juana de Arco, también vi que en esas voces que ella escuchaba, o sea, que eran estas revelaciones de Santa Catalina, creo que también San Miguel Arcángel, sí, que le decían, tú debes salvar a la patria y al rey. O sea, esas eran las palabras que le decían a ella, tú debes salvar a la patria y al rey. La misión de esta santa fue una misión enfocada en, digámoslo así, en su política, o sea, en un amor patrio, desde el patriotismo. O sea, fue el llamado que ella tuvo al respecto. Ahí ella tiene una frase como muy bonita, no recuerdo, algo como muy de amor a la patria, no sé si se acuerdan, nos colgarán por separados, algo así, ¿cómo es? No es de Santa Juana de Arco. No es de Santa Juana de Arco. Bueno, no me acuerdo acá. Olvidémoslo que es de Santa Juana. Pues. La que sí sé que es de Santa Juana es la que dice, los hombres pelean, pero solo exacto, Dios da la victoria. Esa era.
Que nos colgarán por separado. Igualita. Va ¿Cómo por, es? Otra vez. va por el mismo camino. Los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Me parece muy bonito pues eso, como lo que hizo ella, o sea, dar la vida por su patria. Y al final que entendía pues que era Dios quien daba la victoria. O sea, y que muchas veces nosotros confiamos en nuestras fuerzas, pero no ponemos a Dios por delante. Y qué bonito ver eso como también en una gran mujer peleando por la patria, por la libertad de Francia. Todo esto, o sea, me parece increíble cómo se puede vivir esa virtud de la que hablábamos también heroicamente y ser santos. Y otra cosa, por ejemplo, que yo analizaba mucho respecto a todo este tiempo que he tenido como patrona a Santa Juana, es que me parece muy curioso el tema de que Dios le haya puesto a confiarle en oración y también a convencer pues de que esto era voluntad de Dios y todo, a el Delfín, un príncipe que iba a ser rey, pero que pues la multitud y el pueblo no estaba con él, no lo seguía por joven, ¿cierto? Y ella decidió demostrar e importar, o sea, no parecer una simple muchacha que pasó por alto diciendo, no, yo vengo a hacer esto y esto, sino que dijo, Dios me dio la orden de que el Delfín iba a ser el que iba a gobernar esto, ¿sí? No yo iba a liberar las guerras, ¿cierto? Iba a estar enfrente de la batalla, pero él iba a ser el que tenía la orden de todo, ¿cierto? Un gobernador, desde lo político, desde la patria, ¿cierto? Y bueno, hay algo muy lindo. El Papa Benedicto XVI en enero del año 2011 hizo una homilía sobre Santa Juana de Arco. Fue muy lindo y él decía esto tan importante. La compasión y el compromiso de la joven campesina francesa frente al sufrimiento de su pueblo se hacen más intensos por su relación mística con Dios. ¿Cómo así? Papa Benedicto XVI decía que solo en la medida en que Santa Juana de Arco tenía esa relación profunda con Dios, podía sentir también de una manera profunda esa compasión por los sufrimientos de su pueblo. Y eso, digamos, con respecto a lo que hablamos un poco del programa pasado, o sea, que nuestra vida católica nos lleva también, o sea, viviendo esa espiritualidad, nuestra vida y nuestro amor por Dios, es algo que nos inspira también un amor por la patria, un amor por nuestro prójimo, dolor por el sufrimiento ajeno, y no solo, sino deseos de trabajar fuertemente por eso. A mí me fue muy lindo, pues, lo que tú dices, y es verdad. Uno, entre más ama a Dios, digamos, también más quiere dar la vida por los demás, por las almas, y en este caso también se aviva ese fuego de ayudar a la patria, en todos los sentidos. Y yo creo que en la comunidad pues hemos tenido como esa gracia también de tener como una luz del Espíritu Santo que nos ayuda a entender estos temas y ver la importancia, por ejemplo, del voto en la acción pro vida. Por ejemplo, la comunidad se ha caracterizado por eso. ¿Qué batallas hemos dado nosotros que con las marchas, que 40 días por la vida y todo lo que hemos hecho? Y eso es inspiración divina. O sea, uno dice, es la mamá que de hecho estamos en el ejército de ella. Que viene de Dios. Y nos sentimos como de su ejército. Y ver a Juana de Arco así con esa espada, así pues las imágenes que ponen, eso como que es batallar, es que estamos peleando por Dios. Entonces, qué bonito ver cómo en la comunidad vamos entendiendo eso y vamos aplicando. Si Juana de Arco, digamos, hizo tanto por Francia, qué bueno ver misioneros de la comunidad, los que nos ven, que también hagamos mucho por la patria y que el día de mañana nos recuerden. Yo aquí, pues acordándome también de los santos, sin salirme de Santa Juana de Arco, que he escuchado un poco de Carlos Abascal, un político mexicano, que de hecho pues tiene un centro de estudio y todo, y me parecía ver unas charlas de él sobre el derecho natural, sobre la vida desde Dios, y defendiendo pues como todos estos valores cristianos en los ámbitos públicos. Uno dice, qué belleza, cuánto nos ha faltado a nosotros los católicos meternos, salvar la patria. Pues que hablando aquí, como me acordé de la historia de Colombia que hablábamos en el anterior programa, que le decía a Simón Bolívar, ¿a quién era el compañero? Le dije, salve usted la patria. Entonces ahorita también Dios nos dice a nosotros, salven ustedes la patria. Y más que hoy tenemos no solo problemas, pues digamos que económicos o de empleo, sino pues yo creo que más que todo esos espirituales. Y si uno podría llegar a decir que los problemas que tenemos hoy
en lo ordinario es porque estamos muy mal espiritualmente, falta de oración. Y lo que vos decías, tan cerca de Dios Santa Juana de Arco, que fue capaz de hacer obras tan grandes. Entonces yo creo que, pues, o sea, yo una primera conclusión, pues fuertes en la oración para también poder librar batallas grandes. Y eso hicieron los santos, pues como ser grandes porque tenían a Dios. Juanma, y bueno, yo creo que pues, los santos sufrieron mucho, o sea, en Santa Juana de Arco, ¿cómo fueron esos sufrimientos al darse por la patria? O sea, al querer hacer efectiva su misión, ¿cuáles fueron como sus ataques, sus problemas, eso a lo que se enfrentaba ella? Bueno, primero hay un dato curioso y es que lo que mencionaba es una mujer, además de que es una mujer, es una niña en esa época. ¿Cuántos años ¿Cierto? tenía Santa Juana? 17, ¿sí? 17 años, ni siquiera se le consideraba como tal una mujer grande, pues cierto, ni siquiera tenía novio ni esposo, nada, cierto. Simplemente era una niña en esa época, entonces sus ataques fueron más verbales, cierto. De que no era capaz, de que cómo va a ser una niña dirigiendo guerras, tomando estas decisiones, que esto, que lo otro. Y son esas batallas que incluso nosotros a veces como misioneros tenemos, ¿cierto? Nosotros a veces cuando mostramos, incluso hoy en la actualidad se ve, cuando mostramos nuestros ideales o nuestro amor a la patria, lo que queremos para nuestro futuro en la patria, que nos dicen, no, es que no, estás pensando mal, que esto, que lo otro, ¿cierto? Entonces me empareja mucho eso. Y aún así ella no le importó. O sea, ella dijo, no, es que yo confío en Dios. Y si Dios me dijo que esto es así, y que la patria es así importante, y que tienen que encomendarme en oración para que el futuro de Francia esté en buenas manos, yo confío, ¿cierto? Dolores físicos y sufrimiento físico no tuvo mucho, realmente fue casi que al final en su muerte. Pero yo creo que Santa Juana de Arco fue especialmente encargada de mostrarnos que primero una mujer se aflige mucho cuando una persona lo trata, ¿cierto? O sea, a nosotros nos han enseñado que una mujer se trata con cariño, ¿cierto? A ella no la trataron con cariño, además de que estaba al lado de puros soldados, o sea, donde había muerte, donde había odio, ¿cierto? Donde estaba la ausencia de Dios. Incluso hay un libro muy bueno del autor Mark Twain, ¿cierto? Que habla de la historia de Juana de Arco, muy recomendadísimo, y habla de una vida personal de Juana de Arco. Y ella ahí habla de que ella sintió dolor al ver los soldados y la ausencia de Dios que tenían, ¿cierto? Ese odio, cómo se trataban, ¿cierto? Pero obviamente ella decía, los entiendo, porque es que la guerra eso es lo que genera, ¿sí? Pero ella les enseñó ese amor a la patria. Incluso hay un relato de una guerra en la que ellos sabían que iban a perder. Y ella alzó la bandera de Francia y la bandera que ella mandó a hacer, especialmente pues en honor a Dios y glorificándole a Él. Y la historia cuenta que los soldados cogieron fuerzas y salieron a ganar y terminaron ganando la batalla. Y bueno, con lo que dices, me aferro un poquito a lo que decías al principio, como ella siendo solo una niña de 17 años, empezó pues y llevó a cabo una gran misión que el Señor le tenía. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo el Señor le encanta glorificarse en la pequeñez, porque es en la miseria y en la pequeñez de uno que el Señor muestra su grandeza. O sea, cuando hay, digamos, mucha fragilidad, es donde más se ve la fortaleza de Dios. Y por eso, digamos, en las apariciones marianas uno ve que la Virgen siempre se le aparece que a los más niños, a los más frágiles, a los ignorantes, a los analfabetas. Y en este caso, Dios quiso valerse de una jovencita, o sea, una niña, como para confundir toda la soberbia humana que pudiera haber. Todos los razonamientos humanos, el Señor los quería confundir por medio de la lección que le hizo a esta joven y frente a una misión tan grande que era la patria. O sea, es que era salvar y salvaguardar su patria. Es que incluso, si nos ponemos a meditar un poquito, incluso nos puede estar invitando el Señor con este tipo de santos de que no necesitamos ser muy adultos para sentir peso por la patria, ¿cierto? Desde nosotros, incluso como futuros padres, incluso los padres que nos están viendo, el deber de enseñarle a un joven desde sus primeros años a conocer y a que les importe el país, la patria, ¿cierto? Que cojan esa virtud desde pequeños. Pues que me fue muy bonito eso y que es una responsabilidad de los padres
ese como saber enseñar, transmitir eso que tú mencionas y que ellos digan, no, es que yo puedo salvar la patria, es que yo puedo hacer muchas cosas grandes, es que yo soy muy importante, es que yo puedo ser un gran doctor, yo puedo ser presidente de mi país, yo puedo ser un gran político, puedo ser, bueno, un gran abogado. Y todo esto con amor, con valentía, con fuerza, y que eso es al final lo que nos llama a Dios, o sea, a la valentía, no sé, como a lo grande, a ir más allá, a ir más arriba. Entonces creo que bueno que sigamos fortaleciendo eso. Es que finalmente Dios nos mandó a salvar el mundo y pues lo podemos hacer, somos capaces de hacerlo. Exactamente, digamos que ahí es fundamental cuando hablas de lo que es la educación, de lo que es la familia. O sea, una base cristiana fuerte, sólida, puede traernos esos santos que estamos necesitando para cambiar el mundo. O sea, es que uno decir que de nuestro hogar, que de mi familia, por la vida profunda de oración que llevemos, una vida de entrega al Señor, o sea, el Señor puede inspirar una vocación política, por ejemplo, que desee salvar muchas personas, a la patria, de tantos males morales que se pueden introducir en una nación. O sea, y eso es una vocación, eso es un llamado también del Señor. Y que se necesita la valentía de Santa Juana de Arco. Exactamente. Porque se habla de que, hombre, estos ámbitos son muy difíciles, por ejemplo, y ella, digamos que desde otro ámbito, pues como haciendo parte del ejército, digámoslo así, de Francia, pues se hizo santa, no era pues digamos, no era política ni nada de eso, pues o como en un cargo público administrativo, pero se requiere de valentía de estar ahí hasta el final, hasta la muerte, como lo hablábamos también en el programa pasado. Pues perdón, dale. No, dale, ya te doy la palabra. Y que eso precisamente es lo que decía pues también, digamos, el Papa Benedicto XVI en esta homilía que hablaba de ella. Decía que uno de los aspectos más originales de la santidad de esta joven, o sea, algo muy original que hubiera una santa de esta forma, era precisamente el vínculo entre su experiencia mística y su misión política. O sea, ver como una experiencia mística, porque era una experiencia mística muy profunda, o sea, del punto de que hablaba con los santos, a llevarla a una misión política. O sea, entonces algo muy, digamos, una particularidad muy grande, muy linda en esta santa. Queridos hermanos y hermanas, Santa Juana de Arco nació en Domremy, Francia, en el seno de una familia campesina acomodada, en la que recibió una buena educación cristiana. Su vida se enmarca en el conflicto bélico que vio la ocupación de buena parte de Francia por la Inglaterra y que se conoce como la Guerra de los 100 años. Muy joven, Juana sintió la llamada del Señor a intensificar su vida cristiana, haciendo voto de virginidad y sacando fuerzas de la oración y los sacramentos para comprometerse en la liberación de su pueblo. En este sentido, luchó para levantar el cerco inglés de la ciudad de Orleans y apoyó al futuro rey Carlos, que recibió la corona de Francia en Reims. Apresada por sus enemigos, fue conducida a la ciudad de Rouen y sometida a un largo y dramático proceso judicial, siendo condenada a la hoguera el 30 de mayo de 1431. Tenía 19 años. Sus jueces fueron incapaces de comprenderla, de ver la belleza de su alma. No supieron que acabaron condenando una mujer santa. Revisado posteriormente el juicio a instancias del Papa Calixto III, fue declarada inocente, siendo canonizada en 1920 por Benedicto XV. Seguimos en este programa hablando de nuestros amigos del cielo, de nuestros santos, aquellos que nos han enseñado y nos siguen enseñando cómo a través de la cotidianidad, de
de nuestro ser cristianos podemos ser santos en nuestra vida. Miguel, bueno, tienes un santo para presentarnos porque no lo conocemos, es muy desconocido, de hecho es un venerable, ¿cierto? Es un venerable. Cuéntanos, ¿de quién se trata? Bueno, antes pues como que, antes de comenzar a hablar de Giorgio Lapira, pues estaba mirando a San José y digamos que ahorita cuando meditábamos de Santa Juana de Arco, yo decía San José, o sea, tan especial y que pues en un acto sencillo pues en el Evangelio podemos ver también cómo él, digamos, fue a censarse, pues digamos, cómo hizo caso también a, digamos, a una orden del rey, pues, o sí, del rey en esa época, a censarse, o sea, cómo se refleja en algo tan sencillo. La obediencia, y que, pues, de hecho, censarse, a los judíos no les gustaba censarse, no les gustaba que lo censaran, y él en obediencia también, y le costó, porque se fue con María y estaba también en embarazo, entonces, de Jesús, y en burrito, y toda esa travesía, entonces miren cómo también pues en la vida cotidiana se vive, y pues que San José fue un gran santo que también vivió en la vida cotidiana y que muchas veces nos olvida San José, qué bueno mirarlo a él también para que nos enseñe de todo esto de la santidad. Y saber, por ejemplo, acá, perdón, pues ya hablando de San José, cómo él entiende y él vivió el profundo dolor que viven los que han sido desterrados de su patria, los que viven como inmigrantes, cómo San José supo lo que fue eso, o sea, huir a Egipto por un peligro que corrían, o sea, ir a conocer tierras extrañas, ajenas para él, y cómo su corazón anhelaba profundamente retornar nuevamente a su hogar, pero bueno. Bueno, entonces, después de esa cuña a San José, que nos encomendamos al principio con él, entonces les quiero hablar un poco de Giorgio Lapira, el venerable. Bueno, antes de comenzar, fue 3 veces alcalde de Florencia, o bueno, en la historia dicen que 2 veces porque una vez renunció, pero es un santazo y digo que de esta época también. Murió Florencia, Italia. Florencia, Italia, bueno, sí, no Florencia, Caquetá, Colombia, sino Florencia, Italia. Entonces, pues, murió en 1977, o sea que es un santo muy actual. Muy reciente. Muy reciente, de hecho, la canonización fue hace poco, perdón, canonización no, o sea, cuando lo nombraron, lo declararon venerable, que fue hecho el Papa Francisco en el año 2018. Pero nace en 1904 y, bueno, pues ya empezamos a hablar, 2 veces alcalde. Nace en 1904, digamos que creo que nace en una familia católica, digamos que con formación católica desde pequeño, pero hay un momento en la juventud que se va a vivir con un tío, y el tío, digamos, en esa época, el tema del comunismo, pues en 1919 se aparece la Virgen de Fátima hablando de todo el tema del comunismo, digamos que fueron unas épocas difíciles, entonces él en su juventud creció también con eso, y entonces en Italia se vivía mucho, digamos, eso que venía desde la Unión Soviética, y el tío era, pues le decían el tío comunista, entonces se fue a vivir con él unos años, digamos que empezó a perder mucho su fe. Pero una Pascua, en 1924, dice pues él mismo que volvió otra vez a la vida, o sea, que volvió a ver a Jesús, recibiendo a Jesús Eucaristía. Entonces me parece muy especial cómo empieza a mostrar ese momento. En una carta a un amigo suyo le escribe, y aquella Pascua de 1924, que volví a recibir a Jesús Eucaristía y fue tan hermoso. Entonces, muy formado, de hecho, pues su primera carrera fue contador, pero luego también estudia Derecho. Fue catedrático, Derecho Romano, diría yo que un genio, pues era muy bueno, digamos, en el estudio y muy juicioso. Después de 1924, que dicen pues, los autores y en la biografía, mencionan que ese fue como su momento de conversión, como ese primer amor que de pronto también vivimos nosotros en un retiro, o bueno, ese primer amor que nos ha regalado el Señor en algún momento, y que ahí como que volvió y dijo, Señor, no, ¿yo qué estoy? Pues ¿en qué estoy? ¿Cuál momento? Perdón, me perdí. 1924. No, pero bueno, la Pascua. En la Pascua. Listo, entonces 1924 tenía 20 años. Entonces... Jovencito. Sí, muy joven. Y de hecho, pues en alguna carta va a hablar de eso. Perdón, y mira que pues muy lindo, porque el Señor de cierta forma, como dice, lo rescató de esas garras de un comunismo ateo, de aquello que lo alejaba del Señor, y algo que se ve de una forma tan común hoy en día, en los jóvenes, en las universidades, cómo se nos arrebata esa fe. Bueno, también fue, pues aparte de alcalde, diputado de Italia, 2 veces diputado. También hizo parte de la Asamblea Constituyente después de la Guerra Fría de Italia. Fue fundamental en algunos puntos, digamos, en la relación con la Iglesia-Estado.
impresionante, o sea, uno dice, Dios mío, tuvo que ver demasiado, y lo conocen porque fue defensor de la paz y de los derechos humanos, de la paz inclusive en todo el mundo. Viajó a Moscú, viajó al Oriente, al Medio Oriente, o sea, y juntaba, inclusive se le conoce también como el alcalde de los alcaldes del mundo, porque él en Florencia fue capaz también en su vida reunir alcaldes de todas partes del mundo, decir como una cumbre de alcaldes para hablar sobre temas importantes, y uno de ellos fue la vida cristiana, o sea, hablando de la vida cristiana, digamos, en las ciudades, cómo se vivía en todo el mundo. Entonces fue un gran ejemplo, fue promotor de la paz, y recuerdo mucho en lo que leía un poco de él, cuando le escribía a un amigo suyo, y yo decía, bueno, entonces estamos hablando de un político, pero ¿cómo vivía él? Entonces uno dice, no, un político, uno piensa inmediatamente ya, bueno, cuánto se robó, o cuánto, no sé, o sea, uno piensa lo peor. Y ahí es que hay que decir también, la política en Dios, pues busca el bien común, no busca servirse, sino servir. Y digamos que eso representó Giorgio Lapira. Lo conocían como el alcalde santo en la ciudad de Florencia, lo querían muchísimo, y especialmente los pobres. O sea, hizo lo que Jesús hacía también, o sea, como que defensor de los pobres, buscaba ayudarles, también buscaba cómo digamos, erradicar el desempleo. Era impresionante. Bueno, también decir que fue un laico consagrado, estaba dominico, laico consagrado, hizo votos de pobreza, castidad y obediencia, digamos, desde su conversión o más adelante, después de su ordenación, sus votos, vivió en un convento toda la vida, en el convento de San Marcos, si no estoy mal, en Florencia. Entonces, digamos que iba a hablar de una carta que le hacía a un amigo, y lo recuerdo mucho. Entonces decía, hombre, un político ¿cómo actúa? Pero entonces este político llegaba y le escribía a un amigo suyo invitándolo a misa. Le escribía invitándolo a misa, y le decía, no sabes lo hermoso que es Jesús Eucaristía, no sabes pues lo bonito que es y lo que te estás perdiendo, prepárate, vamos a misa. Entonces en una carta lo invitaba a misa, le decía, mañana a las 7 de la mañana nos vemos en misa, pero llega antes para que te prepares, no llegues a las 7:30 porque te la pierdes, algo así. Me parecía muy bonito. Entonces yo lindo, quisiera... No, perdón. No, pues me parece también como muy lindo porque, digamos, uno ve y no sabe que hay políticos, listo, que pueden ser católicos y todo eso, pero también es un llamado a todos aquellos que sientan esta vocación política de no esconder su fe, ¿cierto? Muchas veces creen que, ay, no, porque estoy en la vida pública, entonces tengo que dejar mi fe a un lado y mi servicio público al otro, cuando, por ejemplo, lo que vemos en este hombre era una profunda comunión y una profunda unidad entre esa vida espiritual y esa vida política y cotidiana. O sea, cuando decías, es que hacía una cumbre de alcaldes, inclusive para hablar de lo que es un alcalde cristiano, de hablar de un cristianismo, promotor de la paz, de decir, es que buscaba reunir los alcaldes para que se reconciliaran entre ciudades o entre países, entre lo que fuera. Él buscaba siempre como la paz en eso, entonces muy lindo. O sea, él no escondía su cristianismo, su catolicidad, y mucho menos, digamos, en estas cartas que dice que lee, que escribe, perdón, a sus amigos, mostrándoles, o sea, la grandeza de los sacramentos, o sea, conociendo su fe y dándola a conocer. Es que yo lo veo más como un impulso, ¿sí? Nosotros conocemos los santos como esa inspiración para llegar al cielo, pero yo creo que este santo es como un impulso para llegar al cielo, pero desde acá, ¿sí? Como un impulso para decir, listo, hombre, se puede hacer esta vocación, se puede ejercer este tema de la manera correcta, ¿sí? Como vos lo decías, lamentablemente la política está muy tergiversada, y ese es un impulso para uno decir, fue madre, es que se puede, o sea, hay esperanzas, ¿cierto? Y nosotros como católicos tenemos que propagar eso, ¿cierto? Así es. Entonces, pues yo quería también pues ya hemos hablado un poco de él, de su vida, de lo que hizo, pero también quisiera como que viviéramos un poco de su espiritualidad. Hay una carta, que la estaba aquí buscando, donde le escribe a su tía. En algún momento pues la tía le escribe y le pregunta por él, y él le responde, no sé si les parece bien que leamos un poquitico. Claro que sí. Que para que veamos un hombre santo, pues digamos venerable en estos momentos de la política, y que lo que vos decías, Juanma, lo decía del título, digamos, de esta carta.
Decía, ser en el mundo el misionero del Señor. O sea, era como el título, abril de 1931. Le decía, mi muy querida tía, me ha llegado su carta a la que contesto con no poco retraso. No fui para la conferencia, no fui para tal parte, porque se canceló, porque hubo una suspensión de los encuentros universitarios en Roma. Ahora está planeado, o mejor, es seguro que vaya el 18 de junio, periodo en que tendré que dar una conferencia en Mesina con motivo de las solemnes celebraciones del centenario de San Antonio de Padua, organizadas por los orfanatos del canónigo di Francia. Él también hacía parte de Acción Católica. Imaginen que él conoció al Papa, el Papa Pablo VI, Montini, en su momento Montini, fue compañero de estudio, creo que de Derecho, inclusive el Papa Pablo VI hablaba de él en algún momento, y en su muerte también habló de él, digamos, en su homilía. Entonces le sigue diciendo a la tía, me han escrito justo en estos días y no he sabido ni creído que debería decir que no. Estas ocasiones para divulgar la palabra del Señor me surgen cada vez con más frecuencia. Entonces, lo habían invitado, digamos, como una conferencia. Entonces, miren lo que dice. Estas ocasiones para divulgar la palabra del Señor me surgen cada vez con más frecuencia. Y es para mí sublimemente hermosa esta propagación del bien que el Señor me confía. Trabajar por la acción católica, trabajar para la Iglesia en su labor de apostolado y de caridad espiritual y material, se ha convertido en la exigencia fundamental de mi vida. Aprovechar todas las circunstancias que me den la ocasión de proclamar al mundo que la ha olvidado, la dulce verdad de Jesucristo, de un Dios hecho hombre y muerto, después en la cruz por nosotros. Es una obra que conmueve profundamente mi alma. Es una obra que conmueve profundamente mi alma. Miren, tan impresionante, pues hay mucho también ahí como de para saborear, ¿cierto? Como una vez recuerdo que me decía Rodri hace muchos años cuando estaba empezando la consagración, empecé a leer y así, me decía, a las maticas uno les echa agua de a poquito y absorber, entonces bueno, que empezamos a absorber un poquito como lo que nos decía, o sea, lo que está diciendo Giorgio Lapira, o sea, como dejarlo penetrar en nuestra alma, y qué lindo que él entendía y veía esos momentos como un dulce privilegio para poder dar a conocer al Señor. O sea, él decía, vamos a evangelizar, o sea, el Señor me pone en estos espacios para poder evangelizar. O sea, qué lindo es que él entendía esa misión política también como una misión de evangelización. Mira, pues ahí siguen frases impresionantes. Yo leía eso, yo decía, no, esto es como los misioneros cuando queremos leer espiritualidad, o como un misionero también, decía, y quisiera que el fuego que arde en mi alma ardiera en las demás, a fin de que el cielo y el júbilo moraran finalmente en las almas. O sea, eso es un deseo de la salvación de las almas. Y ahí él decía, es que procurar el bien de la persona empieza por procurar el bien de su alma. Porque no hay mayor bien que el bien espiritual, y de ahí se desprenden pues como los demás bienes, o sea, el bien es material ya. Pero qué lindo pues ver cómo un político no se preocupaba solamente por dar, digamos, lo físico, lo material, el pan, por decirlo así, sino también el pan espiritual. Mire lo que decía aquí, mi estado actual se expresa con una única palabra. Soy un libre apóstol del Señor, feliz de amar y de proclamar su inefable belleza y misericordia. O sea, haciendo referencia como todo eso anterior que iba a hacer y hablar del Señor y lo bonito que es ser cristiano. Me parece impresionante. Entonces, bueno, voy a ir un poco al final, cuando le dice, digamos, ese título que tenía al principio, que es ser el mundo un misionero del Señor. Entonces decía, no cabe duda que el Señor ha puesto en mi alma el deseo de la gracia sacerdotal. Él se sentía llamado al sacerdocio. Pero dice, más es su voluntad que siga llevando mi hábito laico. O sea, fue un laico comprometido, consagrado, pues célibe, para trabajar con mayor fecundidad en el mundo laico lejos de él. O sea, como el mundo laico que está lejos de él. Con todo, la finalidad de mi vida está claramente marcada. Ser en el mundo el misionero del Señor. Y esta labor de apostolado he de llevarla a cabo en las condiciones y en el ambiente en que el Señor me ha situado. Ahí resume lo que hemos hablado en todo este programa desde que empezamos. Ser... Invita católicos de hoy.
invita a que realmente nosotros en nuestra cotidianidad aprendamos a ser como Él. O sea, me llama mucho la atención que plantea los dos bandos, los dos caminos, las dos vocaciones. Bueno, yo quiero ser sacerdote, pero yo sé que tal vez con mi sacerdocio lleve almas al cielo, pero con este puedo y siento el llamado que voy a llevar más, ¿cierto? En mi cotidianidad. Y afirma de que se va a enfocar en la sociedad que está lejos de él, ¿cierto? Porque él sabe que es un ambiente donde no está Dios, ¿cierto? Es un ambiente donde la ausencia de Dios es grande, es significativa por millones de motivos. Y él dice, no, es que acá es mi momento de convertir almas. Una invitación fuertísima. No, o sea, y eso, ver en lo que él hacía la oportunidad para evangelizar siempre. Giorgio La Pira vivió su vocación cristiana de servicio al prójimo a través de la política. Fue uno de los artífices del Partido Demócrata Cristiano de Italia y elegido miembro de la Asamblea Constituyente en 1946. Sería uno de los padres de la Constitución del Estado italiano. Giorgio entendió el compromiso político como inseparable de un compromiso espiritual. Para él, la acción social era consecuencia inevitable del mandamiento evangélico del amor. Como alcalde de Florencia, vivió su vocación cristiana no a pesar de su oficio de político, sino a través de él. Aunque a algunos les puede parecer extraño, pocas profesiones permiten llevar a la práctica con tanta intensidad el mandato evangélico del servicio al prójimo. Bueno, para, digamos, concluir y resumir lo que fue la vida de este gran hombre, de este venerable Giorgio La Pira, dice algo muy lindo en una página pues, de los dominicos. Giorgio La Pira no fue un santo metido a político, sino un político que llegó a ser santo. Es algo muy diciente porque no está diciendo como es que se metió simplemente a la política, sino que desde la política se santificó. Y hemos visto, bueno, ya grandes santos, a Santa Juana de Arco, una santa que dio su vida por la patria, que acogió la misión que el Señor le había dado, escuchó esa palabra de, es tu misión salvar al rey y a tu patria. Vimos un poco de la vida de Giorgio La Pira, un santo que vale la pena leer más, profundizarlo más, de escucharlo más, de leerlo más. O sea, tiene unas cartas preciosas, una espiritualidad profunda y exquisita. Tuve la oportunidad de medio leer algo muy lindo, conózcanlo, enamorémonos de nuestros santos, pero ¿será posible que lo que vivieron estos santos también se pueda vivir en la actualidad? Los esperamos en el próximo programa para seguir conociendo y amando todo lo que el Señor tiene para mostrarnos y para enseñarnos. Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Gracias, Alejita. Bueno, que la gracia del Señor esté con ustedes, los queremos mucho, la Virgen los acompañe. Hasta luego.